A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, le rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi camino, que siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, le rindo. Hoy a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi alma, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Y yo quiero que ordenes mi camino, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Que hace un par de semanas les comenté que íbamos a iniciar hablando de los dones espirituales, porque una iglesia se mueve a través de los dones que Dios otorga. Y seguro estoy, conforme a lo que he estudiado en la palabra, de que todos tenemos un don. Lo único que hace falta es desarrollarlo y estar de acuerdo en desarrollarlo para poder ponerlo al servicio de la iglesia, de la comunidad, del reino de Dios. Porque para eso es un don, ponerlo al servicio. Y esto pues con el propósito de que podamos descubrir qué don tenemos cada uno de nosotros. Desafortunadamente para esto, y por eso empecé hablando de la fidelidad, qué tan fieles somos nosotros a Dios, a la iglesia, a nuestros hermanos, donde pues cualquier cosa, y hablábamos hoy en la clase de la mañana, cualquier cosa nos puede desanimar, desviar o caer en apatía, ¿no? Porque no estamos verdaderamente arraigados, no hemos echado raíces verdaderas ni en el cristianismo ni en la iglesia. Entonces me es fácil tomar acción, decisión o desistir de muchas cosas. Y yo decía, bueno, voy a hablar de los dones que cada uno de nosotros tenemos para poder descubrir, desarrollar y ponerlo al servicio de Dios con el fin de desarrollarnos como una iglesia madura. Cuando yo veo la falta de interés en los congregantes de cualquier iglesia, veo la inmadurez que existe. No hay una madurez verdadera donde hay un compromiso para poder crecer espiritualmente, o no estoy adquiriendo el derecho de que Dios o el Espíritu Santo
desarrolle en mí ese don. Al estar orando, yo le pedía a Dios que me permitiera ver realmente, que me revelara su voluntad sobre este tema, sobre los dones, porque yo sé que algunos tienen el deseo, la curiosidad de entender, conocer sobre los dones para ver qué dones tienen. Y esa curiosidad y ese deseo de los dones, tenemos que ver por qué la tengo, para servir a Dios o porque quiero tener un don y verme ante los demás superior, por llamarle de alguna manera. Y yo quería ver de lo que Él quiere, lo que quiere para su iglesia. A través de este tema yo oraba y llegó a mi mente la respuesta que esperaba. Y el Señor me revelaba, donde me decía que primero veamos y entendamos que sin un cambio o transformación, compromiso en nuestras vidas, no habrá una revelación de dones. El Señor no puede revelarnos dones si no hay una madurez, si no hay un compromiso, si no hay un desarrollo, un crecimiento. Entonces decía, yo entendía en esta oración que hacía con el Señor y su respuesta, de cómo voy a dar dones que no van a ser utilizados, apreciados o desarrollados con un interés para la iglesia. Y llega a mi mente, ¿cómo puede alguien desarrollar un don, el don que sea, el que tenga, si no ha habido una transformación en su vida? Porque un cristiano, hermanos, y creo que todos van a estar de acuerdo conmigo, puede amar a Cristo, ser constante en la iglesia, fiel a su fe, porque siguen el cristianismo y no profesa otra religión. Y es más, puede hacer buenas obras para el Señor un cristiano. Puede tener todas estas características o intenciones o voluntad de hacer todo esto, pero siendo una persona que es constante, fiel, hace buenas obras, pero puede seguir teniendo muchos tropiezos en su caminar. Puede seguir aún viviendo de una forma carnal en el mundo, viviendo de una manera, pues donde él cree que puede estar bien, o podemos creer que estamos bien, pero estamos viviendo fuera del diseño de Dios para un cristiano, y puede tener esos tropiezos, porque mira, porque aún no ha habido una transformación de carácter personal en esa persona. O sea, puedo decir que amo a Cristo y es cierto. Puedo venir a la iglesia todos los domingos, puedo hacer obras, puedo diezmar, puedo hacer muchas cosas. Pero puede ser también que no ha habido una transformación del carácter de esa persona. Tiene que haber esa transformación. Y fíjate lo que digo, puede ser cristiano. Pero no ha habido esa transformación. Pero sigue viviendo, porque sigue viviendo en la carne y amoldado a este mundo. Un mundo difícil, lleno de ramificaciones que te desvían del camino de Dios y te pueden llevar a vivir cosas que dices, pues no creo que esto tenga algún problema o tenga una dificultad. Y entonces, ¿qué sucede? Si yo vengo a la iglesia, diezmo, sirvo al Señor, hago buenas obras, es más, tengo un ministerio en la iglesia, puedo tener un liderazgo, puedo declarar que amo al Señor y podemos nombrar muchas cosas con las cuales creemos que ya somos convertidos o vueltos a nacer, pero realmente solo somos cristianos. Y es muy diferente ser cristiano a ser un convertido o un vuelto a nacer. O que estamos dentro del perfil de un buen cristiano. No sé si me di a entender o lo estamos entendiendo. Yo puedo decir que soy esto porque cumplo con estos requisitos y que estoy dentro del perfil de un buen cristiano. Y esto me puede llevar a creer que soy excelentemente, ¿no? Ahora, para esto yo quiero que leamos lo que dice la palabra de Dios.
respecto a esto, y lo voy a leer en Mateo 7, del versículo 21 al 23. ¿Qué dice la palabra? Versículo 21. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre celestial. Qué gran diferencia existe en decir soy y ser. Dice el 22, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjate todo lo que una persona puede hacer, un cristiano. Puede tal vez hacer milagros, expulsar demonios, puede tener esos dones que Dios le ha dado. Y recordemos que nosotros les comentaba que todos, desde que el Señor nos ve en el vientre de nuestra madre, nos crea, desde ahí estamos predestinados y todos tenemos ya un don. Lo único que tenemos que hacer es desarrollar ese don. Y en ese don pueden venir cosas que yo puedo hacer a través de él, pero no quiere decir que lo estoy ejerciendo adecuadamente o que estoy viviendo un verdadero cristianismo, dice el 23. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores. Fíjate, ¿cómo podemos estar pensando quiénes somos? Pero podemos llegar a descubrir realmente quiénes somos. Porque no podemos, a lo mejor no somos lo que estamos pensando. Y no estamos viviendo o desarrollando el papel como cristianos que nos corresponde, o viviendo un verdadero cristianismo dentro de la fe. Para esto voy a leerles un comentario de este pasaje, que dice de esta manera: Jesús, en este pasaje, alerta contra el autoengaño. Fíjate, hermanos, mira, muchos podemos creer que yo estoy bien y que este tema no es necesario dentro de una iglesia donde hay puros cristianos, donde hay puras personas constantes, personas de años, tiempo dentro del cristianismo. Entonces, ¿por qué tocar este tema, no? Pero el pasaje es claro al sacar el contexto donde vemos que aquí Jesús está alertando contra el autoengaño de la persona. Como seres humanos podemos ser engañados muy fácilmente y puede transformar nuestros pensamientos y sentimientos en algo diferente a lo que la palabra nos enseña. Ahora, esto, al ser autoengañado o estarnos autoengañando estando dentro de una iglesia llamándonos cristianos, puede ser una mera profesión verbal de fe. ¿Sí se entendió? Puede ser una mera profesión, puede ser nada más que estoy cumpliendo, ejerciendo un título, un nombre, una religión, pero realmente estoy viviendo fuera de lo que es el verdadero cristianismo. Puedo estar viviendo sin obediencia a la voluntad de Dios. Hoy terminábamos la segunda materia del módulo número 2 en el discipulado y hablábamos exactamente de eso, de cómo se puede ejercer una autoridad cuando es delegada por Dios. Pero si no cumplimos ciertos requisitos de lo que la palabra nos enseña o lo que Dios nos pide, no podemos tener una verdadera autoridad. Podemos estarnos autoengañando y viviendo una mentira dentro del cristianismo o dentro de un liderazgo o dentro de un pastorado como ministerio. Y aquí es posible que hasta una persona que se engaña a sí misma pueda ejercer un ministerio espectacular. Puede ser un líder con ciertas características donde desarrolla su liderazgo espectacularmente, que puede ser admirado por la gente.
Es tanta su carisma, es tanta su habilidad, es tanto su desenvolvimiento, que lo desarrolla de tal manera que la gente lo endiosa. Sin darnos cuenta que es el mismo Satanás dejando ver ciertas características para atraer la mirada hacia el hombre y no a Jesús. Entonces podemos estarnos autoengañando y usando la autoridad de las Escrituras y el nombre de Jesús sin caminar por la senda de un discipulado obediente. Fíjate. Y esto, hermanos, es hacer conciencia, porque vamos a hablar de los dones. Pero ¿cómo puedo ejercer un don o desarrollar un don si estoy viviendo dentro de esta descripción o esta característica? Ahora, puede estar, fíjate, te lo repito, puede estar usando la autoridad que da las Escrituras o la autoridad que revela las Escrituras y el nombre de Jesús puede estarlo utilizando sin caminar por la senda de ser un discípulo obediente. Hermanos, yo no sé si alguno de ustedes se va a identificar con este tema. ¿Qué es lo que va a pasar con este tema? Yo quiero que cada uno de nosotros nos autoexaminemos y hagamos conciencia verdaderamente qué tanto estoy viviendo un cristianismo puro. Leíamos en este pasaje, en el último versículo 23, donde dice que la palabra malhechor, ¿no? Aquí se refiere a un cristiano que se autoengaña y quiere hacer creer a los demás que es vuelto a nacer. Al vivir autoengañado, le está haciendo creer a los demás involuntariamente o inconscientemente, por llamarle de alguna manera, lo que él es o lo que él quiere que vean en él. Pero realmente lo que está llamando es la atención y acaparando la gloria para él. Y tal vez no es consciente de lo que está haciendo, pero es el objetivo. Pero dentro de ese objetivo que él está desarrollando, se está robando la atracción y no está permitiendo mermar para que Cristo crezca. Es Cristo el que está mermando y es Él el que está creciendo. Por eso no podemos ignorar la palabra y dejarnos engañar o ser engañados por estos falsos profetas, pseudos, líderes cristianos o lo que tú quieras. Debemos de tener ese conocimiento y ver realmente en qué lugar me encuentro yo a través de esto. Pero desgraciadamente, pues no es un vuelto a nacer que se refiere a ese autoengaño. ¿Cómo explicarlo? No es un cristiano real, porque el cristianismo puede ser un nombre, una palabra declarada con intelectualidad diciendo yo soy cristiano. Pero si nosotros definimos qué es la palabra cristiano, es ser un Cristo chiquito. ¿Sí me explico? Cristo, no necesito explicarlo quién es, pero nosotros al nombrarnos cristianos, somos un Cristo chiquito. Pero no estamos ejerciendo el carácter de Jesucristo. Porque para ser un Cristo chiquito, un cristiano, necesito desarrollar el carácter de Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? Espero haberme explicado bien. Ahora, pero que muchas veces dentro de las iglesias hay líderes, hay cristianos que se llaman vueltos a nacer o se pueden llamar cristianos, pues, pero muchas veces son lobos disfrazados de ovejas. Dentro de las iglesias hay esos lobos disfrazados de ovejas o que son ignorantes de la verdad. Hay personas que creen que porque ya leyeron la Biblia pueden ejercer un ministerio, pueden abrir una iglesia, pueden ejercer un pastorado, o pueden discipular, o pueden mentorear, no sé. Hay tantas cosas que puede ser provocado porque ignoran la verdad. Y si la ignoran, ¿por qué puedo yo ignorar algo? Porque no lo estudio, porque no lo busco, porque no quiero entenderlo.
Entonces, con lo poco que yo pueda comprender o conocer, con eso creo que puedo comerme el mundo a puños. Y puedo traer a la gente como yo quiero. Y esto nos puede llevar a vivir bajo alguna secta o ideología que distorsiona la verdad de Dios. Creo que está muy claro donde esos lobos disfrazados de abejas o lo hacen con la intención y la maldad, o son ignorantes de la verdad y vive bajo alguna secta o ideología de lo que le enseñaron o de lo que él leyó en internet, porque internet está inundado de ideologías, de sectas que han desviado la verdad y la manejan de una forma completamente diferente, porque dicen que Dios les reveló, porque Dios les habló, que porque una serie de cosas, ¿no? Entonces puede haber ahí un engaño, pero miren, el verdadero discípulo de Cristo, o vuelto a nacer, refleja el carácter de Cristo. ¿Estás de acuerdo? Y ahorita vamos a conocer el carácter de Cristo. Y es muy fácil identificar a una persona que no refleje ese carácter o que no sea un cristiano verdadero. Y la palabra de Dios nos lo muestra en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Les voy a dar tiempo ahí que lo pongan y que ustedes lo busquen. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Amén. Quiero que me acompañen leyendo, por favor, ya sea en papel o en teléfono o en la pantalla. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Esto es muy cierto. Si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo aspira. Por eso, el que tiene ese cargo ha de ser irreprensible. Desde ahí empiezas a darte cuenta si hay un buen cristiano, un buen líder, una persona que puede influenciar en ti, en la fe, si es una persona irreprensible. Porque dentro de la iglesia podemos ver gente irreprensible, callada, sentadita, atenta. Pero termina y wow, te transformas. Ya saben cómo me lo imagino cuando yo hablo de transformarse. No sé si a ustedes les gustaban las caricaturas o les gustan. Y hay una caricatura de Disney donde Buffy, ¿cómo se llama el perro? Eso, babos. ¿Cómo? Goofy. Que es un cuate muy ecuánime, muy tranquilo y todo. Y de repente se sube al coche y se transforma. Se vuelve un cafre y dice, grita y se enoja y se enciende. Y así a veces yo me imagino la transformación de algunas personas. Que estamos aquí adentro y estamos de alguna manera centrados en lo que estamos haciendo y mostramos un carácter. Pero terminando esto o saliendo, somos otros. Somos completamente diferentes. Mira, hermano, y no es de extrañarse, porque yo conozco cristianos y cristianos de tiempo que hablan de una manera que no es correcta. O sea, no son irreprensibles, son reprensibles por su forma de vivir, de hablar y de actuar. Por eso dice, es muy cierto, si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, de tener un cargo, un liderazgo, o de ser representante de la iglesia a la que asiste, sí, a un buen trabajo aspira. Por eso el que tiene este cargo ha de ser irreprensible, debe de ser esposo de una sola mujer. Y muchos podríamos decir, no, eso sí, yo soy esposo de una sola mujer. Y sí, puede ser cierto, no eres infiel físicamente, pero en la mente, en la intención y el deseo, sí puede ser infiel. Y la palabra nos dice, aquel que desee la mujer de su prójimo, está pecando, está siendo infiel. Ahora, ¿quién es la mujer de tu prójimo? ¿El que está sentado a tu lado? ¿El que vive ahí en tu casa? No, de cualquiera. El prójimo es cualquier persona. Y muchas veces podemos tener esas ideas y caer en esos errores. Y también dice, debe de llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe de estar siempre dispuesto a hospedar
gente en su casa, debe de ser apto para enseñar. No sé si tú seas así. No sé si estas características apliquen a tu vida, pero dice, por eso el que tiene este cargo ha de ser irreprensible, debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria. ¿Qué es llevar una vida seria, hermano? Caminar, no oír música, no bailar, no hacer esto, no hacer lo otro. Yo creo que eso depende de cada quien y lo que el Espíritu le demande en cada momento, conforme a lo que está haciendo. Una vida seria no quiere decir que no vas a reír, que no te vas a divertir, que no vas a cotorrearla. No, una vida seria es que seas una persona que su palabra valga, que sus promesas las cumpla, que sea una persona que lo que diga lleva la seriedad a tal grado que se va a cumplir, que las cosas son de esa manera. Una persona seria en su hablar, en su andar, en su vivir debe ser una persona alegre. A mí se me quedó muy grabado el hecho de que Jesucristo, en su vida así normal, en su vida personal, pues no era un hombre de carácter así serio y se sentaba. No, a él le gustaba la fiesta. Pero era una fiesta sana, era un lugar donde había armonía, alegría. Esa es una fiesta. Estar de fiesta es estar alegre, estar en armonía, estar divertido, quiere decir estar contento, gozoso. ¿Ok? Entonces no se trata de estar así serio toda la vida, llevar una vida juiciosa y respetable. ¿Qué tanto te respetan? ¿Qué tan respetado eres en tu comunidad, en tu casa? Y dice que debe de estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. ¿Qué tan buen hospedador puede ser? Y el ser hospedador no quiere decir que te vas a llevar a vivir a alguien a tu casa. A lo mejor sí, tal vez darle donde se quede 1 o 2 noches. O a lo mejor hospedar nada más es recibirlo, invitar un café, un pancito si se puede. El ser una persona acogedora en su hogar. Entonces dice ser hospedador. Cuando llega alguien a tu casa, lo primero que le dices, un vasito de agua, un refresquito, un cafecito, lo que tienes en tu casa, ¿no? Lo ofreces y la persona dice, no, gracias, por pena a veces. Nosotros, no, hombre, ándale, mira esta agua que acabo de hacer muy rica. Entonces, eso va dentro de lo que puede ser hospedador y debe de ser apto para enseñar. ¿Qué tanto enseñas tú el Evangelio? Y no tal vez porque seas maestro o no, sino que tanto lo refleja. ¿Qué tanto puede ser apto para poder enseñar, discipular a la gente que es inmadura? Aquí tenemos mucha gente que tal vez por tiempo, yo no lo sé, no ha podido tomar discipulados. Ignoran la verdad que está. ¿Por qué? Porque yo puedo escuchar la palabra, puedo entender a mi manera, pero cuando tomas un discipulado y ves el contexto, lo que hay detrás de esas palabras escritas en la Biblia, te das cuenta que son muchas cosas las que hay detrás. Y el concepto que teníamos de esa palabra no es la que nosotros creíamos. Puede ser leer mucho la Biblia, puede ser una persona de mucha fe, puede ser una persona que ama al Señor, puede ser una persona que puedes hablar con Él de la Biblia, pero si te metes ya al contexto real de lo que es la teología, de lo escrito en lo que estás discutiendo, te puedes dar cuenta que no es así. Hoy en la mañana les decía en la clase que tomábamos, discutíamos ese asunto de por qué muchas personas no practican lo que el discipulado nos está enseñando. Cómo muchas personas pueden llamarse cristianas, pero desafortunadamente no estar viviendo el cristianismo. Pueden ser personas que son completamente diferentes. Entonces, hay muchas gentes que están dentro de las iglesias, muchas personas, o muchos cristianos, si les queremos llamar así, que ignoran la verdad. Porque nada más vienen, se sientan, escuchan la palabra y tan. Pero lo que hay detrás de eso es completamente diferente. Y nos volvemos una religiosidad que yo creo que con el asistir a una iglesia y estar sentado en una iglesia, ya cumplí. Eso es religiosidad.
No es un cristianismo, el cristianismo es completamente diferente. Nos sigue diciendo el versículo 3, no debe de ser borracho, ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico y desinteresado en cuanto al dinero. Híjole, qué cosas más difíciles para un ser humano. El de no ser borracho, pues tal vez no haya tanto problema, ¿no? Ni amigo de peleas. Tú no sé si seas como yo, que le dicen mi alma y quiere casa aparte. Estoy luchando contra ese mal carácter. Me prendo. Hace el jueves que venimos a la oración, pasé por Gabino y por Mica a su casa para traérmelos a la oración. Y venimos en el coche. De repente estaba un pecero parado estorbando. Había un trafical ahí enfrente de Ikea, la plaza esa. Yo venía sobre la lateral de Oceanía, estaba otro coche adelante y me quería dar vuelta ahí en Ikea, que es el retorno. Y como el microbusero estaba parado, pues me metí entre el coche que estaba delante de mí y la micro. Me metí y el cuate al ver que me avienta la camioneta. Ya sabes cómo son de payasos, ¿no? Porque la verdad son payasos, son sangrones. No, pa' pronto que me prendo. Y ¿sabes qué? Todos se arrancaron y yo me quedé atravesado. Le dije, a ver, pégame. ¿Es correcto? ¡Pastor! Ya, mi esposa, ya, amor, ya, tranquilo, deja. Bueno, payaso, sangrón el orgullo. Ya que me adelanto, me rebasa y me freno para voltearlo a ver. Oye, hombre, o sea, tengo que trabajar con mi mal. Tengo que trabajar con eso de ser aprensivo. Desgraciadamente, y miren, ¿sabes qué? Es más, yo dijera, soy un cuate que me enojo y soy bueno para el trompo. No es cierto. Yo creo que si el microbusero se baja y me dice, ¿qué traes, payaso? No, nada, mano, no estaba bromeando. Porque a veces así somos. Pero tengo que trabajar con eso. Entonces, quien no se identifica con algo de esto, híjole, me cae que déjenme ver su aureola. No debe de ser borracho ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico, desinteresado en cuanto al dinero. Híjole, eso del dinero, ¿cómo cuesta soltar? Siento que si doy, me voy a quedar sin nada, mas no entiendes que si das, se te multiplica. Dice el 4, debe de saber gobernar bien su casa. ¿En tu casa mandas tú, varón? Cuando pregunto, ¿en tu casa mandas tú todas las mujeres? Sí. Amén. No, le estoy preguntando a los hombres. Debe de saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes. ¿Te obedecen tus hijos? Sí, le doy el teléfono y se calla. Eso no es ser un hijo obediente. Sí, pues le compro lo que quiere y ya se calma. Ya me hace caso. Ahora, dice que hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Habla de los hijos. Que tus hijos sean obedientes y de una conducta digna que refleje tu fe a esa corta edad en educación. Me encanta unos papás que entran con su niño y como todo niño él llega como en su casa y se mete, le vale un sorbete que esté parado alguien ahí. Pero ella inmediatamente saluda.
algo quiero para mi casa. Dice la palabra que aquel que quiera una responsabilidad, un ministerio, buena cosa desea. Y yo quiero para mis hijos lo mejor. Entonces, imagínate que tus hijos sean obedientes y de conducta digna. La última vez que estuve con mis hijos en León, mi nieta ya tiene 9 años y empieza a sacar a relucir la preadolescencia. Hijo, tiene un carácter, les cuento. Pero ya desde la forma, aunque no te diga nada, la forma en que se para. Ay, hija de tu mamá. O sea, hija de mi hija. Hija de mi hija será. Y te vas dando cuenta, pero en ese momento brinca el carácter del padre o de la madre. A ver. La niña baja la mirada y ¿es correcto lo que estás haciendo? Y la niña, te estoy preguntando, ¿es correcto lo que estás haciendo? No, entonces ¿por qué lo haces? Perdón, mamá. ¿Le voy a poder cambiar el carácter en esa transformación de cada ciclo de edades en su vida? No, porque el ser humano tiene esos cambios de humor que Dios ha puesto en cada etapa de la vida. No se los voy a poder quitar, pero sí se los voy a dominar. Se los voy a gobernar. Entonces, por eso dice, sean obedientes y de conducta digna. Y dice el 5, porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Obispado quieres, buena cosa, ¿eh? ¿Quieres ser pastor? Deja que el Señor te jale de las greñas y vas a ver. ¿Quieres ser líder? Por eso, hermanos, aquí no tenemos líderes más que el de alabanza. Y de ahí muchos que sirven, pero nadie ha nombrado a un liderazgo que cumpla como tal con ese desempeño o ese perfil o descripción de un liderazgo. Sirvo en lo que quiero, en lo que puedo y en lo que tengo la disposición. Pero ya tener un nombramiento, un liderazgo, una responsabilidad, me obliga a esto, a esto. Y cuando oigo me obliga, digo, no quiero, porque soy ingobernable. No me gusta que me gobiernen. Por eso no dejamos a veces ni gobernar de Dios. Pero qué triste saber que si Dios no te gobierna, otro te va a gobernar. Porque el ser humano siempre será gobernado y necesita depender de alguien. Y en este caso, qué mejor que sea Dios. Ahora, este pasaje nos dice cómo vamos a identificar un buen discípulo. ¿Estás de acuerdo? Nos lo acaba de describir. Ahora voltea a ver a tu compañero, tu hermano, tu de al lado. ¿Estará cumpliendo estas características? Voltea a ver el que está delante de ti, el que está atrás de ti, y dile, ahí te hablan, hermano. Aquí nos dice cómo vamos a identificar a ese discípulo de Dios. Un verdadero convertido que vive bajo las enseñanzas de Cristo y que además refleja el carácter de Cristo. Un cristiano en el que puedo confiar. Puede ser hombre o puede ser mujer. Ahora viene otra pregunta. ¿Qué tanto puedes confiar en tus hermanos de la iglesia? Para empezar, te tiene que caer bien primero y eso está bien difícil aquí. ¿Qué tanto puedes confiar en tu hermano de la iglesia? Bueno, no confía ni en tu pastor. Vas a confiar en el de la iglesia. Cuando un cristiano demuestra estas características que Dios nos describe, es porque está practicando las virtudes del fruto del Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo? Pues, ¿cómo puedo hablar de un don si ni siquiera estás desarrollando el fruto del Espíritu? Es incongruente, ¿verdad? Y yo quería entrar de lleno a los dones para decir, tienes el de sanidad y eres esto y oh, wow.
Pero realmente, hermano, ¿cómo puedes desarrollar un don que ya tienes y que Dios no te ha revelado? Primero porque no se lo pides. Y creo que así, aunque se lo pidieras y no has desarrollado el fruto del Espíritu, Dios no te lo va a revelar. Porque cuando estás viviendo el fruto del Espíritu, en ese momento, sin pedirle, Dios te está revelando y dando, porque conoce tu corazón. ¿Ok? Entonces, cuando un cristiano demuestra estas características que Dios nos describe, es porque está practicando las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Virtudes que lo llevan a otro nivel. Fíjate, hay niveles. Hay niveles que lo lleva a otro nivel de espiritualidad donde puede empezar a desarrollar los dones del Espíritu Santo. Digo los dones porque no sé qué don te corresponda. ¿Sí? No que vas a tener todos los dones. El único que ha tenido todos los dones es Cristo. Dios mismo. Pablo por ahí tenía 2, 3 dones. Los apóstoles, 1, 2 dones. ¿Te has sabido que en la iglesia puedes tener un don? Pero ahorita vamos a ver, más adelante o en el siguiente sermón, de que el Espíritu da como le place. Y tú pide, se te dará. Lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Ya habiendo visto el tema de pide y se te dará, ¿qué tanto hemos pedido? Revelación, ¿qué tanto hemos pedido? Dones, ¿qué tanto hemos pedido? El Señor nos muestre su voluntad. Entonces, quiere decir que está practicando, voy a repetir todo, cuando un cristiano demuestra estas características que Dios nos describe en este pasaje anterior, es porque está practicando las virtudes del fruto del Espíritu Santo, virtudes que lo llevan a otro nivel de espiritualidad, donde puede empezar a desarrollar los dones del Espíritu Santo. Ahora, para esto entremos en la materia de este sermón, ¿no? Porque el versículo, el pasaje que le leí al principio, no era el tema ni el principal, sino el que sigue, donde en este sermón Dios nos revela, ¿sí? Quiero que entremos sobre el tema donde vamos a ver verdaderamente, antes de pedir un don o desarrollar un don, si estoy cumpliendo con las características necesarias para ser merecedor de ese don. De cómo voy a empezar, aquí me doy cuenta, de cómo voy a empezar a hablar de los dones si ni siquiera he empezado a desarrollar el fruto del Espíritu Santo, que muestra el carácter de nuestro Señor. ¿Quieres conocer el carácter de Cristo? Lee fruto del Espíritu Santo. Veamos cuáles son estas virtudes y te voy a pedir que con mucha honestidad, hermano, pero sé honesto verdaderamente, vayas palomeando en tu mente cuáles de estas virtudes estás practicando en tu vida. Sé honesto contigo mismo. Hazte un autoexamen y vete palomeando. Sí, no, sí, no. Pero las que digas no, que no se te olviden para que empieces a buscarlas, a desarrollarlas. Y la que le pongas sí, que sea verdad, no a medias. Verdades a medias no existen. ¿Ok? Entonces, ¿qué tanto has avanzado en tu crecimiento espiritual y qué tan cerca estás de alcanzar el carácter de Cristo para que te revele tu don espiritual? ¿Quieres un don? Nadie quiere don. Amén, 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 amén. Ah, qué bueno, amén, amén. Reclama, amén, reclámenlo. Pídanlo, pide y se te dará. Busca y encontrarás, toca y se te abrirá. Lo acabo de predicar. Hermano, si cuando yo digo esto, cuando alguien que predica esta palabra, esa verdad, te declara esto y tú te quedas callado, estás dando a entender que es mucho compromiso. Pero bueno, vamos a verlo. Ahora, vamos a leer para esto Gálatas
capítulo 5, del versículo 22 al 25. Y dice la palabra del Señor: versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. No necesitamos ejercer una ley para poder cumplir esto. Esto se requiere de voluntad y deseo. Ya no vivimos bajo la ley que te obligue a cumplir 613 mandamientos inventados por el hombre, cuando Dios únicamente nos ha dado 10 mandamientos que si los practicamos desarrollamos las virtudes del fruto del Espíritu Santo. ¿Ok? Y lo único que se requiere es voluntad, deseo propio de desarrollar estas virtudes. Dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Se supone que nosotros como cristianos hemos dejado la carne, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si yo he hecho esto que me está diciendo el versículo 24, que he crucificado la carne con sus pasiones y deseos, es porque estoy empezando o ya estoy desarrollando las virtudes del Espíritu Santo y estoy llegando a ser candidato para el don que me corresponde. O los dones, porque pueden ser. ¿Sí me explico? Entonces vamos entendiendo que si yo he crucificado a la carne, es porque estoy viviendo en santidad. ¿Estás de acuerdo? O estoy tratando de vivir lo más cercano a lo que es santidad. Estoy caminando por esos senderos de justicia, por esos senderos de honestidad y que me están llevando a la santidad. Si vivimos por el Espíritu, si hemos recibido a Cristo y el Espíritu vive en nosotros y amamos al Señor y somos cristianos y vivimos por el Espíritu en un camino de bondad, de gracia, de amor, andemos también por el Espíritu, desarrollando las virtudes del fruto del Espíritu. Ahora, hermano santo, ¿qué tanto estás practicando estas virtudes? Las voy a repetir. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero aquí nos describe las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo. Y te lo voy a desglosar un poquito para que entendamos cada virtud. Y dice la número 1, amor. ¿Por qué el amor primero? Dice que el amor, caridad, una disposición de amar y hacer el bien a los demás, incluso a quienes no lo merecen. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa el amor! Muchos tenemos un concepto equivocado de lo que es el verdadero amor, pero no estamos hablando de un amor eros. No estamos hablando de un amor filial, estamos hablando de un amor ágape. Un amor incondicional que dice que es una disposición para amar y hacer el bien a los demás, incluso a quienes no lo merecen. ¿Sí se entendió? Ahora yo le voy a sugerir, para entender más esto, métanse a estudiar y encontrar la descripción de todo lo que son las virtudes del Espíritu, porque si no, no termino este tema todo el año. Dice el 2, gozo, una alegría. Fíjate, esto del gozo yo lo he querido explicar muchas veces, lo he explicado, a veces tal vez no lo explico debidamente, pero el gozo es tan importante desarrollarlo en el ser humano, en el cristiano,
para poder llevar una vida de paz y tranquilidad. Dice que el gozo es una alegría que no depende de las circunstancias, porque viene implícito el amor de Cristo, el amor que hay en mí y la fe, donde se encierran las virtudes del Espíritu Santo para poder vivir ese gozo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos broncas, problemas? ¿Cuántos de nosotros no tenemos dificultades económicas, preocupaciones, enfermedades? Ayer o antier hablaba yo con el hermano José Rodrigo, el esposo de Connie, que el día de ayer falleció su papá, por eso no están aquí. Y hablaba con ellos y decía, ¿sabes qué? Es un ciclo de la vida donde pues a veces Dios en su misericordia prefiere levantar, o a veces decirle, mira Señor, yo no quisiera que muriera, pero si para verlo sufrir y estar en este estado, Señor, sé misericordioso, llévalo a tu. Hubo un consejo, ¿no? Ponte en paz, pídanse perdón, llévalo a recibir a Cristo. Lo hizo, con eso hay gozo, porque yo sé dónde está. Eso es el gozo, una alegría que no depende de las circunstancias, sino que viene de la fe y permite mantener la esperanza. Muy breve la descripción tal vez de cada característica, pero cuando nosotros estamos viviendo una dificultad, híjole, ¿cómo nos ponemos? Nos desesperamos. En la casa hay pleitos, hay malas caras, hay irritación, hay desesperación, hay ansiedad, hay cansancio, no dormimos. Entonces, hermanos, el gozo no depende de las circunstancias, de la situación económica, de lo que estemos viviendo, del carácter de la pareja. Depende de la fe que tú tengas en Jesús. 3. La paz, la tranquilidad y la calma que se experimenta cuando la fe está puesta en Dios, esperando los problemas. Todo tiene una solución, ¿no es cierto? Por ahí dice un dicho, todo tiene solución menos la muerte. ¿Estás de acuerdo? Algún día nos vamos a morir. Y a veces nos levantamos de una grave enfermedad que podía haber sido para que muriéramos. Pero Dios vence a la muerte. Y te da más vida, y te da vida en abundancia. Eso provoca gozo, eso provoca tranquilidad y te trae paz, saber en las manos de quién estoy. Pero va a llegar un día donde ya te tienes que ir, ya llegó el ciclo de vida. A veces, híjole, yo veo gentes que están viviendo una edad avanzada en unas condiciones muy difíciles, donde dice, Señor, yo no quiero vivir. Ten misericordia de tu siervo. Y el día que yo sea inservible, que mi cuerpo ya no dé, Señor, llévame a tu presencia, si esa es tu voluntad. Si he de pagar algo, me va a tener en agonía en la tierra durante mucho tiempo, tal vez. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Hay gente que aman al Señor y viven bien y de repente se duermen y hasta luego, mi Gabán, diría mi nieto. Entonces, hermanos, esa paz es la tranquilidad y la calma que se experimenta cuando la fe está puesta en Dios, superando los problemas cotidianos. ¿Qué tantos problemas podemos tener todos nosotros? Yo acabo de estar viviendo unos días de angustia, problemas personales, que no tiene el caso entrar en detalle, pero yo vivía esa desesperación y ya tenía harta mi mujer. Es que mira, amor, es que tengo miedo y es que esto y es que aquí. Mi esposa se me quedaba viendo, tranquila, amor. Vamos a orar, ten fe. Y en ese momento de desesperación, ¿qué quieres tú? Ay, ten fe, como si fuera fácil. Entonces, ¿de qué Dios estás predicando? ¿Qué Dios practico? ¿Qué Dios estoy viviendo? Y ahí de repente te cae el 20 y dices, sí es cierto, yo tengo un Dios todopoderoso, que todo lo puedo en Él. Él se encarga de todo. Y esto te da paz, te da tranquilidad, te da gozo.
El cuarto, la paciencia, la capacidad de soportar las dificultades y la certeza de que las adversidades pasarán. Eso es paciencia, la capacidad de soportar las dificultades. Creemos a veces que el mundo se nos viene encima, que se nos cierran las puertas, que Dios ya me olvidó, ya no me quiere, que habré hecho mal, que el Señor ya me dio la espalda. Nada. El Señor es tan fiel, es tan hermoso, bondadoso, que con esas bondades, no importa lo que hayas hecho, el Señor te sigue cuidando, proveyendo, amando y trabajando en ti para que dejes de hacer lo que estás haciendo mal. Entonces, la capacidad de soportar las dificultades y la certeza de que las adversidades pasarán. 5. Benignidad. La voluntad de hacer el bien y ser amable con los demás. Wow. La voluntad de hacer el bien. ¿Qué tanto hacemos el bien? ¿Qué tanto somos amables con los demás? Porque tenemos un carácter, pero tremendo. Si alguien me cae bien, lo saludo, si no, no. Si hay un hermano que me diga, hola hermanito, hasta hermanito, hipócrita. Hermanito, dile, ¿qué onda? No, hermano, bienvenido a la casa del Señor, qué gusto verte, que estés aquí con nosotros. Ay, es que me cae gordo. Es más, creo que no se baña y le huele feo la cabeza. Hermano amado, la benignidad nos lleva a ser amable con los demás, de hacer el bien para los demás. Bondad, la 6. El deseo sincero del bien ajeno. El deseo sincero del bien ajeno, la disposición a ser bueno con los demás. Te pedí de favor que fueras palomeando qué características estás desarrollando. 7. Fidelidad, mantenerte firme en los compromisos y vínculos con los demás. Yo les preguntaba hace rato, ¿qué tan fiel eres tú al Señor? Tu fidelidad es grande. Y le cantamos con unas ganas y una pasión. ¡Ay! Esa alabanza me llega, me pega. Espérate, cálmate, si no es Vicente el que está cantando. No es una canción, es una declaración a Dios. Cuando yo canto una alabanza, le estoy glorificando y le estoy declarando con honestidad lo que yo siento. Tu fidelidad, Señor, es grande. Y cuando tú declaras eso, es porque tú eres fiel y te vas a mantener firme en los compromisos que tienes. Pero ¿de qué manera tan fácil? No voy. Pues así lo dejo y si puedo le regreso el dinero y si no, pues ahí muere. No termina el trabajo. Pues no tiene caso. Y mira, hermano, eso de la fidelidad, de mantenernos firmes en los compromisos con los demás, es algo que cuesta cumplir promesas. Las promesas debemos de cumplirlas. Si tú prometes algo que nunca se te olvide, hermano. Hay algo que yo tengo que cuando yo prometo algo jamás se me olvida. Y soy una persona puntual. Me gusta ser puntualito. Si yo digo a las 5 en punto, 5 para las 5, yo estoy ahí. Pues de todo modo llegan temprano, a mí no me importa, yo sí llegué temprano. Yo sí cumplí. Porque soy fiel a mis promesas, soy fiel a lo que los demás buscan. Por eso, hermanos, mantenerse firme en los compromisos y vínculos con los demás. 8, mansedumbre, aceptar los procesos de la vida sin resentimiento hacia otros, así como la aceptación de la voluntad divina. Mansedumbre, ser manso, no menso. Mansedumbre, aceptar los procesos de la vida sin resentimiento. Así son las cosas, no puedo cambiar el presente estado de cosas, lo acepto, pero sin enojarme, sin resentirme, sin preocuparme.
confiando en que el Señor pondrá orden en mi vida y en lo que sucede a mi alrededor. Hermano santo, si nosotros nos ponemos a pensar cuántas veces el Señor nos ha quedado mal, cuántas veces nos ha quedado a deber, jamás. Lo que pasa es que nosotros, cuando el Señor cumple o nos saca de esas dificultades, nos olvidamos de agradecer. Nos olvidamos de dar gracias, se nos olvida. Ahora, el noveno, dominio propio, la templanza, la capacidad de controlar los impulsos y deseos, buscando siempre lo bueno. Fíjate, hermano, algo que a mí me está costando mucho trabajo, el dominio propio. La capacidad de controlar los impulsos y deseos, buscando siempre lo bueno. Este fruto es el resultado de la relación constante con Jesús. El dominio propio, la templanza, es el deseo de buscar siempre lo bueno. Este fruto es el resultado de la relación constante con Jesús y la cooperación con las impresiones del Espíritu Santo en el corazón. Con esos deseos, con esas intenciones, con eso bueno que te nace, que pone el Espíritu Santo que habita en ti, cumplirlas. Vivir conforme a la dirección, vivir conforme a las impresiones que el Espíritu Santo te revela y te hace sentir. Si el Señor te dice, wow, estoy sintiendo, ve y ora por esa mujer, tengo que orar por ella. Es que sentí el deseo, pero me dio pena. Entonces, no estamos teniendo el dominio propio de lo que Dios quiere en nosotros. El dominio propio es vencer el temor, tener cordura y obedecer al Espíritu Santo. Ese es el dominio propio que cada uno de nosotros debe tener. Este fruto debe de ser, hermanos, el fruto del Espíritu, debe de ser abonado como un árbol para que dé fruto. ¿Qué haces tú con los árboles? Los abonas, los cuidas, remueves la tierra. Le estás echando, a mí me encantan los árboles, me encanta la jardinería y ando viendo siempre los árboles, tengo limones, tengo naranja, mandarina y ahora higos. Y hay unos que no me están dando, tengo granada. Van a decir, ¿cuántas hectáreas tiene en su casa, pastor? ¿Y sabes qué? Que hay unos que por más que les remuevo la tierra, les echo vitamina, les echo abono, no dan fruto. Y me acuerdo de lo que dice la palabra, ¿no? Y a la leña. Y me dice mi esposa, ya, sácala y tírala a la basura, ya ese granada, no quiere dar. Le digo, no, déjame ser paciente. Algún día me va a dar fruta. Pero el Señor no le dio tiempo a la higuera, no está dando fruto. Ahora, hermano santo hermoso, ¿estamos dando fruto? ¿Estamos viviendo el fruto del Espíritu Santo? Por eso dice que debemos de alimentar siempre nuestro espíritu, porque este fruto debe ser abonado como un árbol para que dé fruto. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo haremos esto? Debemos de alimentar siempre nuestro espíritu con la palabra de Dios y buenas acciones. Eso es abonar constantemente nuestro corazón, nuestro carácter. Este es el mejor abono para que este fruto crezca en nosotros y empiece a florecer hasta que madure y podamos disfrutar del fruto del Espíritu. Debemos de abonarlo constantemente, hermano santo. ¿Qué tanto estamos desarrollando estas virtudes? ¿Qué tanto estamos abonando este fruto? ¿Qué tanto estamos desarrollándolo? ¿Cómo vamos a cultivar el fruto del Espíritu, hermanos? A través de la palabra, lo dije, volver a nacer, ser la morada del Espíritu Santo, llevar una vida de obediencia, llevar una vida de gratitud. O sea, ser agradecidos siempre con Dios y tener una mente espiritual, que nuestra vida sea cristocéntrica y que la palabra sea nuestro manual de vida y abono al fruto del Espíritu en nosotros.
De lo contrario, hermano, no vamos a tener un crecimiento espiritual y pasarán los años y estaremos en una silla sentados toda nuestra vida. ¿Así te ves? Sentado en una silla, escuchando, cumpliendo con venir. Hay muchas cosas que hacer por el reino. Dice que unos tendrán que ser de rodillas, orando. ¿Sabes cuántos vienen los jueves a orar? Y muchos me han dicho que por qué no hacemos servicio o no tenemos otras actividades entre semana. Hicimos varones. ¿Cuántos terminamos? Gavino y yo. Creo que las mujeres sí terminaron, creo que de 10, 6 o 5. Terminaron mujeres. Los hombres, no, muchos compromisos, una agenda muy apretada, soy proveedor, tengo que sacar. Ah, entonces tú eres proveedor, ¿no es Dios? Porque a la fidelidad del cristiano Dios provee. Pero entonces tú eres el proveedor. ¿No declaramos que Dios provee y cubre nuestras necesidades? Los jueves estamos teniendo una oración donde yo siempre digo que no es por egoísmo, pero yo vengo a orar por nuestra iglesia. Mira, hermano, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que nuestra iglesia necesita oración? Basta con ver esas sillas. Basta con ver las sillas. Basta ver la situación que unos porque están enfermos, otros porque pasaron por esto, otros que por aquello, otros que por lo que tú quieras. Otros porque tienen prioridades antes que el Señor. Es que tuve que hacer esto, y es que como tengo esto, y es que... Entonces Dios quedará en un segundo término. Y cuando esto sucede, no estamos desarrollando el fruto del Espíritu. Entonces tú quieres un don, quieres que Dios te revele tu don. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y si no buscas el desarrollo del don, hermano, es porque no te interesa. No te importa si lo tienes o no lo tienes. Yo te voy a decir, hermano, yo tengo el don de profecía. ¿Qué es eso? Predicar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios. Tengo el don de maestro. Me encanta enseñar y sé hacerlo. Esos son los dones que yo tengo. De repente, tengo el don de discernimiento, porque Dios me lo presta para una ocasión. Tengo el don de sanación, porque Dios me lo presta, mas no lo tengo dado. Entonces, conforme a tu corazón y a tu deseo y tu intención, Dios te da. Él te puede dar el don el día de hoy. ¿Sabes qué? Ora por sanación de esta persona. No, pues yo no tengo el don. Ora por él porque el Señor te va a utilizar. Ay, se sanó, entonces tengo el don. No, el Señor te utilizó. Tu don es este. Hermano, ¿qué tantas características de los dones ves en ti? Los dones, pues soy don Jorge. ¿Cómo voy a saber qué características tengo de los dones del Espíritu Santo si no los conozco? Vamos a llegar a ese tema de los dones, donde vamos a ir viendo cada don, qué características tiene ese don, y donde vas a descubrir que si tú no puedes ver qué don tienes, los demás te pueden decir, oye, yo veo en ti esto. ¿Sabes qué? Yo veo en ti esa característica del don de intercesión. Ay, no, yo quería el don de sanación. Mira, tenemos que volver a nacer, ser la morada del Espíritu Santo, llevar una vida de obediencia, llevar una vida de gratitud, o sea, ser agradecidos por siempre con Dios y tener una mente espiritual, que nuestra vida sea cristocéntrica, que la palabra sea nuestro manual de vida. Hermanos, no podemos descubrir nuestros dones si no reflejamos el carácter de Cristo. No podemos. Debemos de tener ese cuidado. Debemos de buscarlo. Mira, si no cumplimos, si no obedecemos un mandamiento,
sus promesas del Señor. Si no somos verdaderos convertidos o vueltos a nacer, no vamos a tener el desarrollo de los dones del Espíritu Santo. Ahora, hermano santo, yo quiero preguntarte, ¿qué tanto te interesa un don? ¿Qué tanto te interesa tener un don? Ya lo tienes. ¿Qué tanto te interesa desarrollar? ¿Tienes siquiera tantita idea de qué don tienes? No sé si eras consciente de las características del fruto del Espíritu. No sé si hiciste tu autoexamen y decir, si ya la anotaste, ya te dije en dónde se encuentran en la palabra de Dios, investiga. El amor, la benignidad, la paciencia, la paz, el gozo, ¿qué es? Y ahí te vas a ir dando cuenta qué tanto tienes, hermano, y vas a descubrir que los años que tienes dentro de la iglesia han sido en vano. Ha sido un tiempo, si no desperdiciado, mal invertido. Porque venir a la iglesia, hermano santo, no solo es venirte a sentar a escuchar la palabra, eso es religiosidad. Venir a la iglesia, sentarte a escuchar la palabra es aprenderla, practicarla y desarrollar la voluntad de Dios. Llegar al grado de desarrollar el carácter de Jesucristo en mí. Hermano, por ahí dicen que la perfección se alcanza en vida, yo no lo creo. Para mí la perfección no se alcanza en vida. La perfección se alcanza cuando tú mueres. Dice Pablo, he luchado, he peleado la batalla, he defendido la fe, he llegado a la meta. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Luchó contra la carne, luchó contra los ataques demoníacos, luchó contra las dificultades, contra ese aguijón que les acabo de predicar. Luchó contra todo eso, pero no desistió, siempre avanzó, luchó y a pesar de que caía, llegó al final. Hermano, ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros a esto? Te voy a decir algo. Si nosotros no somos una iglesia que da vida, si nosotros no desarrollamos las virtudes del Espíritu, si nosotros no desarrollamos los dones del Espíritu, ¿qué caso tiene esta iglesia? ¿Qué caso tiene esta iglesia? Entonces, pastor, ¿qué hacemos? Pues hagámonos a chambear. Porque por ahí me dijeron para atrás ni para agarrar impulso. Pero pastor, no podemos cerrar esta iglesia, es de Dios. Sí, pero Dios no está aquí. Porque no estamos desarrollando. Dios no está en ti. Oye, pastor, ¿y si cierra qué va a hacer con todo esto? Lo donamos. Lo donamos. ¿Sabes cuántas iglesias desean lo que nosotros tenemos? ¿Sabes cuántas sillas quisieran porque ya no tienen sillas para sentar a su iglesia cuando a nosotros nos sobran las sillas? Pedimos venir a orar, pedimos se conecten al Zoom, pedimos a los varones se conecten los lunes, miércoles y viernes. ¿Sabes cuántos se conectan? 3. ¿Sabes cuántos hay en el Zoom los días martes? 3. ¿Sabes cuántos venimos de todos los que somos a guerrear? Porque venimos a guerrear los jueves. ¿Sabes cuántos vienen? 6, 7. Hermano, esta es palabra de Dios. Es una enseñanza y algo que Dios demanda. Por eso, hermano, te estás durmiendo porque porque el enemigo no quiere que lo escuches. Porque el enemigo no quiere que te levantes en armas. Porque nosotros debemos de guerrear constantemente. La lucha que estamos librando no es de carne contra carne, es espíritu contra espíritu de oscuridad. Y te voy a decir una cosa, si creemos que esto no es real o no es importante, checa a tu alrededor lo que está sucediendo en el mundo. Y si no vamos tan lejos del mundo, quedémonos en México y veamos todo lo que estamos viviendo. Oye, ¿cuándo habías visto ciudades inundadas de la manera en que se están inundando?
¿Cuándo habías visto un huracán como Priscila que sin caer, sin tanta bronca, todo el destrozo que hizo? Ver Poza Rica bajo el agua. Los camiones de la terminal de autobuses tapados. Ver cuánta gente murió, cuántos negocios se han perdido. Es impresionante ver las fotos de cómo las olas se levantaban y chocaban contra el malecón de Puerto Vallarta, cómo brincaban y salían las cantidades de agua. Dices, wow, Señor, ten misericordia de nosotros. Cómo están habiendo socavones por todos lados, cómo las carreteras se están abriendo, la tierra se está fracturando, cómo las pipas se están explotando. No es una, ya no son dos, no son tres, ya son muchas. Acaba de explotar una ayer o antier, ayer. Por la casa de mis hermanos aquí atrás, la gasera se salió todo el gas. Si eso hubiera prendido, esta colonia. Pero ahí había un hijo de Dios y el Señor detuvo. ¿Sabes qué, hermano? Démonos cuenta verdaderamente de lo que estamos viviendo. Seamos conscientes. Yo no quiero que tengamos miedo, sino que hagamos conciencia de lo importante, que nos unamos todos en oración, que empecemos a ser esos cristianos que el Señor nos está pidiendo, que desarrollemos ese carácter de Jesucristo, que saquemos los dones. Pídele al Señor que te dé ese don, que desarrolle esa lengua para que salgas a predicar y evangelizar a la gente. Nuestra comunidad es grande. Yo estuve predicando el domingo pasado en la iglesia del pastor Francisco, el presidente de la asociación. Una iglesia de 100 y tantas personas. Yo llegué como 15, 20 minutos antes. A esa hora ya estaban en el altar, hincados, orando, rogando, guerreando, pidiendo por la iglesia, pidiendo por el país, pidiendo por los enfermos, de rodillas. Aquí les pido que lleguemos 5 minutos antes de las 10 para orar y comenzar el día. Es más, empiezo a orar y todos platicando. No hay un respeto al Señor. ¿Cómo vamos a levantarnos? ¿Cómo vamos a hacer una iglesia que dé vida? Perdónenme, hermanos, pero la verdad es desesperante el darme cuenta que no estamos haciendo nada. Yo me culpo y le digo, Señor, ¿qué estoy dejando de hacer? ¿O qué estoy haciendo mal? Pero me acuerdo de los profetas, los que predicaban la palabra de Dios. Tú lleve el mensaje, lo demás yo me encargo. Es horrible ver cómo esas destrucciones que existieron, y hoy estamos viviendo tiempos apocalípticos. Hoy, gracias a Dios, puedo ir al supermercado y gastarme 1,000, 1,500 pesos en víveres. Si no tengo, gastarme 300 en sopas o cosas como esas. Y tengo para comer en casa. Vete a otros países donde no tienen ni para comer. Vete a África, vete a la India. Hermanos, de veras, somos un país bendecido, un país agraciado. Yo tuve la oportunidad en el 2018 de viajar con mi esposa en un crucero. Fuimos a Belice, fuimos a Cuba, fuimos a Honduras. ¿Y sabes qué? Cuando yo bajaba en cada uno de los países, yo le decía, Señor, gracias por el país que habito. Porque a pesar de lo que puede existir, hay libertad, hay para comer. Es que y nos la vivimos quejando y no hacemos nada. Nos sentamos a quejarnos cuando hay un mundo de oportunidades. Y era triste ver esa gente que no tenía ni para comer. Y nosotros tenemos de todo. Podemos hacer muchas cosas. Grandes oportunidades por la gracia de Dios. Pero ¿sabes qué? Se nos está acabando. De veras, es que aquí en la Ciudad de México estamos bien porque no tenemos ese tipo de situaciones.
Dios no quiera que llegue un terremoto del 85. Pero exentos no estamos. Aquí no hay inundaciones, pero hay terremotos. Ayer yo tuve la bendición de que me invitaron a una graduación y salí a las 12 y fracción de la noche de ahí. Me vine porque pues tenía que estar aquí hoy a las 8:30 de la mañana. Y venir de esa hacia mi casa, pues de noche, no es así como que vas a ir cantando y aplaudiendo, ¿no? Nueva York, me subí al coche, empezamos a darle gracias a Dios, Señor, en tus manos estamos. Sin problema llegué a mi casa. Gracias a Dios como cristianos estamos bendecidos y protegidos por nuestro Señor. Pero ¿cuánta gente aquí está muriendo? ¿Cuánta gente, hermano, no te vayas lejos, cuánta gente de esta iglesia está viviendo situaciones difíciles de enfermedad, de dinero, de trabajo? ¿Cuántas personas, hermanos de la iglesia? Y hay que ser misericordiosos, hay que ver el problema. Hermano, yo nada más te quiero hacer conciencia de todo esto y no quiero hablarte muy suavemente el día de hoy, porque esto no es de juego, no es de chiste, es una seriedad. A mí se me parte el alma. Vamos a despedir a los de